Un hombre que lo tenía todo, pero vivía en un vacío constante, encontró la respuesta a su felicidad al cruzarse con una mendiga. Lo que empezó como un simple acto de bondad, desveló verdades profundas y transformadoras que cambiaron sus vidas para siempre. Pero ¿qué podría enseñarle una mujer que no tenía nada a un millonario sobre el verdadero significado de la riqueza? Prepárate para una historia emocionante, llena de giros inesperados y lecciones que te llegarán al corazón. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para más relatos inspiradores que pueden transformar tu forma de ver la vida. En un lujoso ático en el corazón de la ciudad, el millonario contemplaba la puesta de sol a través de enormes ventanales. Afuera, el bullicio de coches y luces de neón llenaba el aire, mientras que dentro todo era un oasis de diseño sofisticado y arte exclusivo. Sin embargo, aquel espacio perfectamente decorado parecía tan frío como el vacío que llevaba dentro. A pesar de poseer todo lo que el dinero podía comprar, no podía evitar preguntarse por qué seguía sintiendo esa soledad que no lo dejaba. Sus días comenzaban con reuniones interminables y culminaban en cenas opulentas, rodeado de personas importantes, pero siempre con la sensación de estar aislado. La sonrisa que exhibía en las revistas era cuidadosamente ensayada, pero en la intimidad de su hogar, las noches se convertían en testigos de su soledad. Su mansión, rodeada de jardines impecables, era un refugio silencioso que amplificaba la ausencia de algo que no sabía nombrar. Hojeaba revistas de lujo y veía los rostros sonrientes de familias y amigos disfrutando de aventuras en lugares exóticos. Él ya había visitado todos esos destinos, pero ninguna experiencia había llenado el vacío que lo acompañaba. Regresaba de cada viaje con maletas llenas de recuerdos materiales, pero su corazón seguía igual de pesado. El dinero parecía ser la solución a todo, menos a su búsqueda de felicidad. A ojos de los demás, su vida era un sueño. Representaba el éxito en su máxima expresión, pero él lo sentía como una fachada. Cada nuevo coche, cada joya, cada logro empresarial traía un placer efímero que desaparecía rápidamente. Comenzó a sospechar que lo que realmente buscaba no podía comprarse ni acumularse, y esa idea le causaba inquietud. En las largas horas de soledad en su biblioteca personal, leía libros sobre propósito y plenitud, tratando de encontrar respuestas. Muchos hablaban de que la verdadera felicidad no tenía nada que ver con las posesiones materiales, pero él luchaba por creerlo. ¿Cómo podía alguien que siempre había solucionado sus problemas con dinero aceptar que esta vez no era suficiente? Las dudas comenzaban a atormentarle. Las fiestas que antes le llenaban de orgullo ahora le resultaban insoportablemente vacías. Observaba las conversaciones superficiales de sus invitados, centradas en negocios y apariencias, y se preguntaba si había algo más en la vida. Miraba los rostros de aquellos que lo rodeaban, buscando autenticidad, pero solo veía máscaras sociales. Algo en su interior le decía que había un camino diferente, aunque no sabía cómo encontrarlo. Un día, mientras caminaba por un parque que casi nunca visitaba, vio a unos niños jugando en un campo de hierba. Sin entender por qué, sintió una punzada de envidia. Aquellas risas sinceras y despreocupadas parecían algo que había perdido o quizás que nunca había conocido. Por primera vez, empezó a notar la belleza en la simplicidad de lo cotidiano. En lo más profundo, sabía que algo debía cambiar. Su imperio financiero, que le había protegido de todo, ahora parecía una prisión que lo aislaba de la vida real. Aunque no tenía claro lo que buscaba, empezaba a mirar más allá de las paredes de su mundo. Una voz interior le susurraba que las respuestas quizá estaban en los lugares más inesperados. Rodeado de todo el lujo imaginable, el millonario se dio cuenta de que vivía en una jaula dorada. No importaba cuántos coches coleccionara o cuántos destinos exclusivos visitara, el vacío seguía ahí, constante, recordándole que algo faltaba. Por las noches, cuando el mundo parecía detenerse, se quedaba mirando al techo, preguntándose por qué su vida, tan aparentemente perfecta, se sentía tan incompleta. El dinero había sido su herramienta para resolver problemas desde siempre. Cuando surgía un desafío, un cheque o una transferencia bancaria lo solucionaban, pero ahora enfrentaba un dilema que no podía comprarse ni arreglarse. Su corazón
Anhelaba algo más, algo que no se encontraba en las tiendas de lujo ni en los viajes de primera clase. Ese vacío parecía crecer cada día. Había momentos en los que trataba de ignorar esa sensación, ocupándose aún más con proyectos empresariales y compromisos sociales. Pero cuanto más intentaba llenar su vida con actividades, más evidente se hacía la ausencia de propósito. Las risas forzadas en las reuniones y los elogios interesados de quienes lo rodeaban no lograban tocar su alma. Era como si todo lo que le rodeaba estuviera hecho de cristal, brillante pero frágil. En su búsqueda de respuestas, comenzó a reflexionar sobre su pasado. Recordó cómo, en su juventud, soñaba con construir algo significativo, algo que dejara una huella en el mundo. Pero con el tiempo, esos sueños se habían diluido en la carrera por acumular riqueza. Ahora, rodeado de éxito material, sentía que había traicionado al joven idealista que una vez fue. Por más que intentaba, no lograba encontrar consuelo en lo que poseía. Las obras de arte en su mansión, las fiestas exclusivas y las relaciones superficiales solo reforzaban la sensación de soledad. Miraba a su alrededor y se preguntaba, ¿qué sentido tiene todo esto si al final del día no tengo con quién compartirlo realmente? Esa pregunta lo perseguía, una y otra vez. Una noche, mientras revisaba viejas fotografías, encontró una imagen de su infancia. Era un niño sonriente, jugando con su familia en un parque sencillo. La nostalgia lo golpeó con fuerza. ¿Cuándo fue la última vez que había sentido una alegría tan pura? Aquella imagen despertó en él una inquietud, una necesidad de buscar algo más allá de lo material, aunque no sabía por dónde empezar. El millonario comenzó a notar pequeños detalles que antes ignoraba. Las personas que parecían felices no siempre eran las más ricas o exitosas. Observaba a parejas paseando de la mano, a desconocidos riendo en un banco del parque, y sentía una punzada de envidia. ¿Qué tenían ellos que él, con toda su fortuna, no podía conseguir? Decidido a buscar respuestas, comenzó a abrir su mente a nuevas experiencias. Algo le decía que las respuestas no estaban en su mundo habitual, sino en lugares y personas que nunca antes había considerado. El vacío en su interior seguía presente, pero por primera vez sentía que quizás podría encontrar una forma de llenarlo. En una esquina olvidada de la ciudad, donde los rascacielos proyectaban largas sombras sobre callejones grises, vivía una mujer que muchos evitaban mirar. Su ropa, desgastada y remendada, hablaba de una vida dura, pero su postura erguida y sus ojos brillantes reflejaban una dignidad que desafiaba las circunstancias. No pedía limosna, simplemente estaba ahí, como una presencia tranquila en medio del caos urbano. Era conocida por su sonrisa amable, incluso cuando sus días estaban marcados por el frío y el hambre. Mientras otros luchaban con la desesperación, ella parecía encontrar paz en los pequeños momentos. Un rayo de sol que calentaba sus manos, un pájaro que cantaba en un árbol cercano, o una conversación breve con algún transeúnte que se atrevía a detenerse. Su serenidad intrigaba a quienes se tomaban el tiempo para observarla. A pesar de su apariencia humilde, había algo en ella que irradiaba fuerza. Los niños que pasaban por la calle a menudo se sentían atraídos por su energía y le ofrecían tímidas sonrisas. Ella respondía con palabras cálidas y sinceras, como si tuviera el poder de ver más allá de las apariencias. Era una paradoja viviente, pobre en bienes materiales, pero rica en espíritu. Algunos decían que había tenido una vida diferente, que no siempre había vivido en las calles. Los rumores hablaban de una tragedia que la había dejado sin hogar, pero nadie conocía los detalles. Ella nunca compartía su historia, pero no parecía amarga ni derrotada. Si algo la había marcado, lo había transformado en sabiduría, no en resentimiento. Cada día encontraba formas de sobrevivir con lo poco que tenía. Recogía cartones y latas para vender, agradeciendo cada moneda que ganaba, pero nunca permitía que su lucha diaria la definiera. En medio de la adversidad, mantenía una conexión con algo más grande, algo que parecía darle un propósito y una calma que escapaban a la comprensión de quienes la observaban. Lo más sorprendente de ella era su capacidad para escuchar. En más de una ocasión, desconocidos se sentaban a su lado y le contaban sus problemas.
como si su simple presencia los invitara a abrirse. Ella no juzgaba ni daba consejos, solo escuchaba, ofreciendo una comprensión silenciosa que muchos encontraban reconfortante. Su manera de estar en el mundo era una lección en sí misma. Un día, mientras observaba el ir y venir de las personas, un destello de melancolía cruzó su rostro. No duró mucho, pero en ese instante parecía llevar el peso del mundo en sus hombros. Luego, su expresión volvió a iluminarse, como si hubiera decidido, una vez más, aferrarse a la esperanza. A pesar de todo, nunca dejó de creer que cada día traía consigo nuevas posibilidades. La mendiga era un enigma para la ciudad, una figura que muchos ignoraban, pero que, para algunos, representaba algo más. No era solo una mujer sin hogar, era un recordatorio vivo de que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que llevamos dentro. Su vida, marcada por la resiliencia, estaba a punto de cruzarse con alguien que necesitaba desesperadamente aprender esa lección. Era una tarde de invierno, y el millonario había decidido dar un paseo por la ciudad. Aunque rara vez caminaba sin un propósito claro, ese día sintió la necesidad de desconectarse de su rutina habitual. Las calles estaban abarrotadas de gente apresurada, pero su atención se desvió hacia una esquina tranquila. Allí, bajo la sombra de un edificio antiguo, vio a una mujer sentada sobre un cartón, rodeada de pocas pertenencias. La mendiga, con su expresión serena, observaba el ir y venir de la gente sin parecer afectada por la indiferencia general. Algo en ella captó la atención del millonario. No era su aspecto desaliñado, sino la calma en su rostro. Había algo en su mirada que le resultó desconcertante, como si conociera un secreto que él llevaba toda su vida buscando. El millonario, acostumbrado a ignorar lo que consideraba el ruido de la calle, se detuvo por primera vez en años. Algo lo empujó a acercarse. No estaba seguro de por qué, pero sentía una curiosidad inexplicable. Mientras los demás la esquivaban sin mirarla, él la observaba, tratando de descifrar qué era lo que lo atraía tanto hacia aquella desconocida. Ella lo notó, claro. Aunque estaba acostumbrada a las miradas fugaces de desprecio o lástima, esta vez fue diferente. El hombre que estaba frente a ella no parecía mirar con juicio, sino con una mezcla de intriga y confusión. Alzó la vista y le sonrió, una sonrisa sencilla, sin pretensiones, que desarmó cualquier barrera que él pudiera tener. El millonario vaciló antes de acercarse. No estaba acostumbrado a entablar conversaciones fuera de su entorno, pero algo en esa sonrisa lo empujó a dar el primer paso. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, carraspeó, como buscando las palabras adecuadas. Ella, por su parte, lo miró sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo para esperar lo que él tuviera que decir. «Hola», dijo él finalmente, sintiéndose torpe. Era un saludo simple, pero cargado de algo más. «Hola», respondió ella, con una voz tranquila que lo sorprendió. No había en ella ni resentimiento ni desesperación, solo una amabilidad genuina. Por unos segundos ninguno de los dos habló. El ruido de la ciudad parecía haberse apagado, dejándolos en una burbuja de silencio. Él se sintió extraño, fuera de lugar, pero también inexplicablemente cómodo. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera en presencia de algo auténtico. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, las palabras salieron de su boca. «¿Puedo ayudarte con algo?» La mujer lo miró fijamente, no con sorpresa, sino como si estuviera evaluando la sinceridad detrás de su pregunta. Entonces, después de una breve pausa, respondió con una sonrisa ligera. «Quizás, pero no como crees». El millonario quedó intrigado por la respuesta de la mendiga. No era lo que esperaba. Estaba acostumbrado a que sus ofertas fueran recibidas con entusiasmo, o al menos con sorpresa, pero ella parecía imperturbable. Su curiosidad creció mientras intentaba comprender qué había detrás de aquella mirada tranquila. Decidió sentarse junto a ella, algo que jamás había hecho antes en su vida. La mendiga, sin inmutarse, movió ligeramente sus cosas para hacerle espacio. El contraste entre ellos era evidente. Él con su abrigo de diseño y zapatos impecables, y ella con ropa remendada y manos curtidas por el frío. Sin embargo, en ese momento, ninguno parecía notar las diferencias. Había algo en la atmósfera que igualaba sus presencias, como si las apariencias fueran irrelevantes. «¿Qué querías decir con eso?», preguntó él, rompiendo el silencio.
Su voz delataba una mezcla de curiosidad y desconcierto, que a veces ayudar no tiene que ver con dar algo, sino con compartir un momento, respondió ella sin apartar la mirada del horizonte. Esa respuesta lo dejó sin palabras. Durante toda su vida, había creído que ayudar significaba ofrecer dinero o soluciones prácticas. Nunca había considerado que el simple hecho de estar presente para alguien pudiera tener un impacto. La humildad de sus palabras lo desarmó, como si de repente estuviera escuchando una verdad que siempre había ignorado. Ella lo observó de reojo y sonrió. No te preocupes, sé que no estás acostumbrado a este tipo de conversaciones, pero si realmente quieres ayudarme, te pido algo muy sencillo. Escúchame. El millonario asintió, aún sin saber muy bien qué esperar. Había planeado ofrecerle comida, ropa o incluso dinero, pero ahora se encontraba en un terreno desconocido. Decidió dejar de lado sus ideas preconcebidas y simplemente escuchar. La mendiga comenzó a hablar con una calma que contrastaba con el bullicio de la calle. Le contó cómo había llegado a esa esquina, las decisiones difíciles que la vida le había impuesto y las pequeñas alegrías que aún encontraba cada día. No había rastro de amargura en su voz. Al contrario, hablaba con una aceptación serena que lo desconcertaba. Mientras ella hablaba, el millonario sintió que algo en su interior comenzaba a moverse. No era lástima lo que sentía, sino admiración. La fortaleza con la que ella enfrentaba la vida le resultaba casi incomprensible. Por primera vez, alguien le estaba mostrando una perspectiva que iba más allá de las comodidades materiales que siempre habían definido su mundo. ¿Y nunca te has rendido?, preguntó él, incapaz de contener su asombro. Ella lo miró directamente a los ojos, con una expresión de suave determinación. Rendirse no es una opción cuando decides vivir con lo que tienes, no con lo que te falta. Sus palabras quedaron resonando en su mente, como una semilla que acababa de ser plantada. Por primera vez, el millonario sintió que estaba aprendiendo algo que ni todo el dinero del mundo podría enseñarle. El millonario seguía sentado junto a ella, asimilando lo que acababa de escuchar. Nunca había considerado que la vida pudiera abordarse con tanta aceptación y paz, especialmente en circunstancias tan difíciles. Justo cuando estaba a punto de hablar, la mendiga lo interrumpió suavemente. Su tono era tranquilo, pero sus palabras parecían tener un peso especial. «Si realmente quieres ayudarme, hay algo que te voy a pedir», dijo ella mirándolo directamente a los ojos. Él, acostumbrado a que las peticiones fueran siempre materiales, esperó que le pidiera dinero o algún favor tangible. Pero su curiosidad creció cuando ella añadió: «Quiero que escuches mi historia hasta el final, sin interrumpir. Solo eso». La petición lo tomó por sorpresa. Escuchar era algo que pocos le habían pedido en su vida. Como hombre de negocios, estaba acostumbrado a hablar, negociar y liderar. Escuchar sin intervenir era algo que rara vez hacía, pero había algo en su tono, una mezcla de sinceridad y humildad, que lo desarmó. «De acuerdo», dijo él con un leve asentimiento. Aunque no estaba seguro de por qué aceptaba, sintió que debía hacerlo. Ella esbozó una leve sonrisa antes de comenzar. Su voz, pausada y firme, comenzó a narrar fragmentos de una vida llena de desafíos. Habló de su infancia en un pequeño pueblo, de cómo las circunstancias la habían llevado a la ciudad y de los errores y pérdidas que la habían empujado a las calles. A medida que hablaba, el millonario notó que su historia no era una simple crónica de desdichas. Era una reflexión sobre resiliencia, sobre encontrar pequeñas luces en medio de la oscuridad. Ella no buscaba compasión ni lástima, simplemente quería compartir algo que él, con toda su riqueza, parecía desconocer: cómo encontrar paz incluso en las adversidades. «La gente me ve aquí y asume que estoy rota», dijo en un momento, mirando a la calle. «¿Y no lo estás?», preguntó él con más curiosidad que juicio. Ella negó con la cabeza. «Estar rota es cuando pierdes la esperanza, y yo nunca la he perdido». Sus palabras cayeron como un golpe suave pero contundente. El millonario, que había pasado su vida evitando el dolor a través del éxito y la acumulación, se dio cuenta de que su fortaleza no era ni remotamente comparable a la de aquella mujer. Cuando terminó de hablar, hubo un momento de silencio entre los dos. El ruido de la ciudad parecía distante, como si estuvieran en una burbuja de calma. Ella lo miró con una expresión que combinaba gratitud
y una pizca de desafío. «Ahora que sabes quién soy y lo que he vivido, ¿sigues queriendo ayudarme?», preguntó con un tono sereno pero firme. El millonario, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no tenía una respuesta inmediata. Algo en su interior había cambiado, aunque aún no sabía cómo expresarlo. El millonario permanecía en silencio, tratando de procesar las palabras de la mendiga. Su historia había tocado algo profundo dentro de él, un lugar que hasta entonces había ignorado. Por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que no tenía todas las respuestas. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, ella rompió el silencio con una pregunta inesperada. «¿Sabes lo que significa realmente tenerlo todo?», preguntó mirándolo con calma. Él frunció el ceño, confundido. Estaba acostumbrado a pensar que su riqueza representaba precisamente eso, tenerlo todo. Pero la forma en que ella lo dijo, con una seriedad que desafiaba cualquier respuesta superficial, lo dejó sin palabras. Negó con la cabeza, invitándola a continuar. La mendiga sonrió suavemente y señaló a un grupo de niños que jugaban en una esquina cercana, riendo despreocupados mientras corrían de un lado a otro. «Ellos tienen algo que tú no tienes, aunque no tengan dinero ni posesiones. Tienen alegría, y no porque posean algo, sino porque viven el momento. La felicidad no está en lo que tienes, sino en lo que compartes». Aquellas palabras resonaron en su mente como un eco persistente. ¿La felicidad está en lo que compartes? Era un concepto que jamás había considerado. Durante toda su vida había acumulado cosas, convencido de que eran la clave para sentirse completo. Pero ahora, esa simple afirmación ponía en jaque todo lo que había creído hasta entonces. Ella continuó, señalando una flor que crecía entre las grietas del pavimento cercano. «La vida siempre encuentra una forma. Incluso en los lugares más inhóspitos, esa flor no tiene riquezas, pero cumple su propósito. Da color, vida y belleza a un lugar que otros considerarían feo. La verdadera felicidad surge cuando entiendes tu propósito y lo compartes con el mundo». El millonario observó la flor y sintió cómo su significado iba más allá de lo literal. Esa pequeña imagen encapsulaba algo que nunca había comprendido, que el valor no se mide en números, sino en lo que uno es capaz de aportar, por pequeño que sea. Se sintió conmovido de una manera que no esperaba. «¿Y cómo sabes cuál es tu propósito?», preguntó finalmente, incapaz de contenerse. La mendiga lo miró directamente a los ojos, con una intensidad que lo hizo estremecer. «Escuchando, pero no a los demás, sino a ti mismo. A veces estamos tan ocupados persiguiendo lo que creemos que necesitamos que olvidamos lo que realmente nos hace felices». Sus palabras eran simples, pero llevaban una profundidad que lo dejó reflexionando. Por primera vez, sintió que alguien le hablaba desde un lugar auténtico, sin interés ni expectativas. Era como si aquella mujer, que no tenía nada, le estuviera ofreciendo un tesoro que no podía comprarse. Mientras la tarde comenzaba a caer, el millonario sintió que algo dentro de él empezaba a cambiar. Aún no sabía qué hacer con esa nueva perspectiva, pero algo era seguro. Aquella conversación había encendido una chispa en su interior, una que no estaba dispuesto a ignorar. Aquel encuentro marcó un antes y un después en la vida del millonario. Durante días no podía quitarse de la cabeza las palabras de la mendiga. «La felicidad no está en lo que tienes, sino en lo que compartes». Nunca antes una frase había tenido tanto peso para él. Se dio cuenta de que su búsqueda de satisfacción estaba incompleta, y por primera vez sintió el impulso de explorar un camino diferente. Comenzó a visitarla regularmente. Siempre elegía momentos tranquilos del día, cuando las calles no estaban abarrotadas, y se sentaba a su lado sin ninguna pretensión. Cada encuentro se convertía en una lección inesperada. Ella no le daba respuestas fáciles, sino que lo guiaba con historias y reflexiones que lo llevaban a cuestionarse todo, sus prioridades, su manera de vivir y lo que realmente valoraba. Una tarde, mientras ella recogía cartones, él decidió ayudarla. Era la primera vez que usaba sus manos para algo tan simple y, sorprendentemente, sintió una satisfacción que no había experimentado en años. La mendiga se rió al verlo tan torpe, pero en sus ojos había un brillo de aprobación. «¿Ves? No se trata de grandeza, sino de intención. Lo pequeño puede cambiar mucho», dijo ella entregándole un cartón. Poco a poco, el millonario empezó a cambiar su rutina.
Reducía el tiempo en sus reuniones y pasaba más horas en las calles, observando una realidad que hasta entonces había ignorado. Conoció personas que, a pesar de sus dificultades, encontraban motivos para sonreír. Fue testigo de pequeños actos de bondad que le mostraron que la felicidad no siempre requería grandes gestos, sino conexiones genuinas. Un día, ella lo invitó a compartir una comida con otras personas sin hogar. Era una sopa sencilla, preparada con ingredientes donados, pero la calidez de las risas y las historias que intercambiaban alrededor del fuego lo conmovió profundamente. Por primera vez, entendió el valor de compartir, no solo recursos, sino también tiempo, atención y humanidad. A medida que pasaban las semanas, el millonario comenzó a replantearse sus propios hábitos. Canceló las fiestas extravagantes que organizaba y redirigió esos fondos hacia proyectos sociales. Creó un programa para ofrecer alimentos y refugio a personas sin hogar, inspirado por las historias que había escuchado. Pero lo más importante fue que empezó a involucrarse personalmente, algo que jamás había hecho antes. Con cada paso que daba, sentía que el vacío interior se reducía. No era que estuviera llenándolo con buenas acciones, sino que estaba aprendiendo a convivir con él, aceptándolo como parte de su humanidad. Entendió que no era necesario eliminar el vacío, sino transformarlo en una fuente de empatía y propósito. La relación con la mendiga, que al principio era de aprendizaje unidireccional, se convirtió en un intercambio. Él la ayudaba con recursos prácticos, mientras ella continuaba desafiándolo a mirar más allá de las apariencias. Ambos encontraron en el otro una conexión que trascendía las barreras sociales. Una tarde, mientras observaban la puesta de sol desde la misma esquina donde se conocieron, ella le dijo algo que quedó grabado en su memoria. Lo que estás buscando no está afuera, sino dentro de ti. Lo que hacemos por otros nos transforma a nosotros mismos. Ese es el verdadero regalo. El millonario estaba sentado junto a la mendiga una tarde tranquila, contemplando cómo el sol se ocultaba entre los edificios. Habían compartido muchas conversaciones desde aquel primer encuentro, pero esa tarde tenía un aire diferente. Sentía que estaba al borde de comprender algo importante, algo que había estado buscando toda su vida sin siquiera saberlo. «Te he escuchado mucho», dijo él, rompiendo el silencio, «pero hay algo que aún no entiendo del todo. ¿Cómo puedes estar en paz teniendo tan poco?» Ella lo miró con una mezcla de ternura y determinación, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Tomó una pausa antes de responder, asegurándose de que sus palabras llevaran el peso de lo que estaba a punto de revelar. La felicidad no tiene nada que ver con lo que posees o con lo que te falta. Está en lo que decides dar al mundo, en cómo eliges vivir cada momento, incluso cuando parece que no tienes nada. Sus palabras resonaron profundamente en el millonario. Siempre había creído que la felicidad era un objetivo a alcanzar, algo tangible que podía comprarse o lograrse con esfuerzo. Pero la mendiga hablaba de la felicidad como algo completamente diferente. Una decisión, un estado del ser que no dependía de las circunstancias externas. «¿Y cómo se decide ser feliz cuando todo parece estar en contra?», preguntó él con una sinceridad que rara vez mostraba. Ella sonrió y señaló a las personas que pasaban por la calle. «La clave está en no medir tu vida por lo que falta, sino por lo que puedes compartir. Cuando dejas de centrarte en ti mismo y empiezas a dar, incluso en las pequeñas cosas, descubres que hay más abundancia de la que imaginabas». El millonario recordó las veces que había sentido satisfacción al ayudar a alguien, incluso antes de conocerla. Se dio cuenta de que esos momentos, aunque escasos, habían sido los únicos en los que realmente había experimentado una alegría genuina. Todo lo demás, sus posesiones, logros y éxitos, palidecían en comparación. La mendiga continuó: «El verdadero secreto no es complicado. La felicidad está en la conexión, contigo mismo, con los demás y con algo más grande que todos nosotros. Si buscas fuera de ti, nunca la encontrarás. Pero si la cultivas dentro y la compartes, verás cómo todo cambia». Esas palabras, tan simples y a la vez tan profundas, golpearon el corazón del millonario como una verdad innegable. Por primera vez, entendió que la felicidad no era un destino, sino un camino, y que el compartir era la esencia de ese camino. Esa noche,
Cuando regresó a su mansión, sintió que algo dentro de él había cambiado para siempre. Miró las paredes llenas de obras de arte, los muebles caros y las vistas espectaculares, pero en lugar de satisfacción, vio una oportunidad para convertir todo aquello en algo que pudiera compartirse, algo que tuviera un impacto más allá de sus propios deseos. A la mañana siguiente, el millonario se despertó con una claridad que nunca antes había sentido. Decidió que viviría cada día no acumulando más, sino compartiendo más. Y en esa decisión encontró el primer destello de la verdadera felicidad que tanto había buscado. Los días que siguieron al descubrimiento del secreto de la felicidad marcaron el inicio de una transformación profunda en el millonario. Por primera vez en años, dejó de preocuparse por los números en sus cuentas bancarias y empezó a enfocarse en el impacto que podía generar en las vidas de los demás. Las reuniones de negocios se redujeron, las fiestas extravagantes desaparecieron y en su lugar surgió un hombre decidido a vivir de manera diferente. Lo primero que hizo fue revisar sus propiedades y bienes. Mirando los objetos que había acumulado, se dio cuenta de que muchos no tenían un valor real en su vida. Decidió subastar varias de sus posesiones, desde obras de arte hasta coches de lujo, y utilizar los fondos para financiar proyectos sociales. Su mansión, antes símbolo de éxito, ahora se convirtió en un espacio donde se organizaban encuentros comunitarios y actividades para personas necesitadas. Pero el cambio más notable no estaba en lo material, sino en él mismo. Sus días comenzaron a llenarse de pequeños actos de bondad, visitar refugios, conversar con personas que enfrentaban dificultades y escuchar historias que antes habría ignorado. Descubrió que al conectar con los demás, también estaba conectando consigo mismo. Era como si cada interacción le devolviera una parte de algo que había perdido hacía mucho tiempo. Una de las decisiones más importantes que tomó fue crear una fundación dedicada a apoyar a las personas sin hogar. Inspirado por la mendiga, enfocó los recursos en proporcionar no solo ayuda material, sino también oportunidades para que las personas reconstruyeran sus vidas. Pero no delegó esta tarea completamente. Participaba activamente, asegurándose de que cada iniciativa estuviera guiada por los valores que había aprendido. A medida que se involucraba en estas actividades, su relación con la mendiga se fortaleció. Seguía visitándola regularmente, no como un benefactor, sino como un amigo. Ella, con su sabiduría simple pero poderosa, continuaba siendo una fuente de inspiración para él. Sus conversaciones se convirtieron en un refugio donde podía reflexionar sobre lo que estaba aprendiendo y enfrentarse a sus propias limitaciones. Aunque su círculo social se sorprendió al principio, con el tiempo comenzaron a respetar su cambio. Algunos incluso se unieron a sus iniciativas, motivados por su ejemplo. El millonario se dio cuenta de que su influencia iba más allá del dinero. Era su disposición a liderar con el corazón lo que inspiraba a otros a hacer lo mismo. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos en los que dudó, cuando las críticas y la resistencia al cambio lo hicieron cuestionarse si realmente estaba en el camino correcto. En esos momentos, recordaba las palabras de la mendiga. No se trata de lo que haces, sino de por qué lo haces. Esa verdad lo mantenía enfocado, guiándolo a través de los desafíos. Con el tiempo, su vida dejó de ser una búsqueda interminable de éxito y se convirtió en un testimonio de propósito. Descubrió que dar no solo transformaba a quienes recibían, sino que también lo transformaba a él mismo. Y en ese proceso, el vacío que lo había acompañado durante tantos años comenzó a desaparecer, dejando espacio para una plenitud que nunca había imaginado. El cambio en el millonario no tardó en reflejarse en la vida de la mendiga. Aunque al principio rechazó sus ofertas materiales, insistiendo en que no necesitaba caridad, su relación con él comenzó a abrir puertas que ella nunca había imaginado. Lo que empezó como un intercambio de sabiduría y experiencias se convirtió en una transformación para ambos. El millonario, sin imponerse, comenzó a integrarla en algunos de los proyectos que había creado. Uno de ellos incluía un programa para personas sin hogar, donde podían recibir apoyo, educación y la oportunidad de empezar de nuevo. A pesar de su inicial resistencia, la mendiga aceptó participar, no como beneficiaria, sino como mentora. Ella tenía algo que enseñar,
algo que las personas en situaciones difíciles necesitaban escuchar. Su rol en el programa pronto creció. Con su manera sencilla y directa de hablar, conectaba con las personas de una forma que ni los mejores oradores podían lograr. Compartía su historia sin adornos, mostrando que incluso en las circunstancias más adversas siempre había espacio para la esperanza y la dignidad. Su autenticidad se convirtió en un pilar fundamental para quienes buscaban una salida a su propia lucha. A medida que se involucraba más en estas actividades, su vida empezó a cambiar de forma tangible. El millonario se aseguró de que tuviera un lugar seguro donde vivir, una pequeña pero acogedora casa donde pudiera descansar después de cada día. Aunque ella aceptó el gesto con gratitud, dejó claro que no necesitaba lujos ni excesos. Su esencia seguía siendo la misma: vivir con lo justo y aprovechar cada momento. Uno de los cambios más significativos ocurrió cuando el millonario, inspirado por su amistad, la animó a reconectar con partes de su pasado que había dejado atrás. Con su apoyo, logró reencontrarse con familiares que creía perdidos para siempre. Fue un proceso emocional, lleno de lágrimas y abrazos, pero también de reconciliación. La mendiga, que había aprendido a vivir con poco, ahora experimentaba lo que significaba recuperar algo invaluable: las relaciones humanas. Aunque su vida mejoró de muchas maneras, ella nunca dejó de ser quien era. Continuaba caminando por las calles donde había pasado tantos años, hablando con quienes seguían en la misma situación que ella había conocido también. No lo hacía por nostalgia, sino porque sentía que su propósito era devolver un poco de lo que había recibido. El millonario, al observar su impacto, entendió que ayudar no era solo cuestión de recursos, sino de empoderar a las personas para que descubrieran su propio potencial. La mendiga no solo había aceptado su ayuda, la había transformado en una herramienta para servir a otros. Juntos, demostraron que incluso las conexiones más improbables podían generar un cambio profundo. Con el tiempo, la historia de la mendiga y el millonario se convirtió en un ejemplo inspirador para la comunidad. Personas de todos los ámbitos comenzaron a cuestionar sus propias vidas, preguntándose cómo podían hacer una diferencia, no solo con dinero, sino con empatía y acción. Y aunque la mendiga ya no estaba en las calles, su esencia seguía siendo la misma: una lección viva de que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. El millonario se encontraba sentado en su biblioteca, rodeado de libros que antes le habían parecido meros adornos. Aquel espacio que alguna vez simbolizó éxito y estatus, ahora era un refugio donde meditaba sobre todo lo que había aprendido en los últimos meses. Observaba los estantes, llenos de títulos costosos, pero su atención se centraba en una frase que la mendiga le había dicho: la verdadera riqueza no se mide en números, sino en el impacto que dejas en las vidas de otros. Por primera vez, entendió el peso de esas palabras. Había pasado gran parte de su vida acumulando bienes materiales, convencido de que representaban la cúspide del éxito. Sin embargo, en los momentos más oscuros, esas posesiones no habían hecho nada por llenar el vacío en su interior. Ahora cada acto de generosidad, cada conexión humana que había cultivado, le hacía sentir una plenitud que nunca antes había experimentado. Comenzó a reflexionar sobre cómo había percibido la riqueza durante años. Pensaba en sus reuniones con otros magnates, donde las conversaciones giraban en torno a cifras, inversiones y bienes de lujo. Aquella competencia por ser el más rico ahora le parecía superficial, un intento desesperado por encontrar validación en un mundo que medía el éxito en cosas efímeras. Se preguntaba cuántos de ellos, como él, se sentían realmente realizados. Lo que más le sorprendía era cómo los actos más simples le habían enseñado lecciones que su fortuna jamás podría comprar. Recordó el día que compartió una comida con personas sin hogar, sintiendo una calidez en su corazón que ningún banquete exclusivo había logrado despertar. Pensó en las risas que escuchó ese día, en las historias que compartieron, y se dio cuenta de que esa era la verdadera riqueza: momentos de conexión y humanidad. Una tarde, mientras paseaba por el parque, vio a un hombre sentado en un banco con la mirada perdida, similar a cómo él había estado antes de conocer a la mendiga. Se sentó junto a él y tras unos momentos de silencio le ofreció una conversación, no con la intención de dar nada, sino de escuchar.
Fue en esos momentos que entendió que la riqueza también estaba en el tiempo y la atención que dedicaba a los demás. La mendiga, ahora una figura central en su vida, seguía siendo un recordatorio constante de esas lecciones. Cada vez que la veía interactuar con otros, con su naturalidad y su calidez, comprendía que la riqueza espiritual no dependía de lo que uno poseía, sino de cómo elegía vivir. Ella era la encarnación de esa verdad, alguien que había perdido todo en lo material, pero que nunca había permitido que eso definiera su valor. El millonario empezó a compartir sus reflexiones con otros, no con un aire de superioridad, sino con la humildad de quien ha cometido errores y aprendido de ellos. En lugar de dar discursos vacíos, hablaba desde el corazón, contando su propia historia. Inspiró a otros empresarios a cuestionar cómo estaban utilizando sus recursos, no solo para acumular más, sino para marcar una diferencia real en el mundo. Con cada paso que daba, entendía más profundamente que la riqueza verdadera no era una meta, sino un medio. No era un destino al que llegar, sino una herramienta para crear conexiones, aliviar el sufrimiento y sembrar esperanza. Y en esa comprensión encontraba una paz que nunca antes había conocido. El millonario comenzó a redescubrir aspectos de su vida que había dejado de lado en su carrera por alcanzar el éxito. Caminando por las mismas calles que antes recorría apresuradamente, ahora se detenía para observar lo que antes pasaba desapercibido. Familias disfrutando momentos sencillos, ancianos compartiendo historias, niños corriendo con una alegría que no dependía de posesiones. Poco a poco, comenzó a reconectarse con valores que creía olvidados. Recordó su infancia, cuando la felicidad no estaba ligada a lujos ni metas ambiciosas, sino a la calidez de una familia unida y la emoción de los pequeños logros. Pensó en su madre, que le enseñó a agradecer incluso por las cosas más simples, y en cómo esas enseñanzas se habían diluido con los años. Ahora entendía que el éxito real no era medido por el tamaño de su cuenta bancaria, sino por la profundidad de sus relaciones y su capacidad de impactar positivamente en los demás. Inspirado por las palabras y el ejemplo de la mendiga, comenzó a practicar la gratitud de una manera más consciente. Cada mañana, dedicaba unos minutos a reflexionar sobre las personas y momentos que habían transformado su vida. Se dio cuenta de que, aunque su riqueza material había sido significativa, era la riqueza emocional y espiritual la que realmente había traído significado a su existencia. Uno de los mayores pasos que dio fue reconectarse con su familia. Durante años, su obsesión por los negocios había creado una distancia que él mismo había ignorado. Ahora, con humildad, se acercó a ellos, pidiendo disculpas por las veces en que los había descuidado. No fue fácil. El orgullo y los viejos resentimientos hicieron el proceso desafiante, pero poco a poco las heridas comenzaron a sanar. La mendiga, siempre sabia en sus consejos, le recordó algo esencial. El tiempo que das a quienes amas es el regalo más valioso. No lo dejes pasar. Esas palabras lo impulsaron a crear tradiciones simples pero significativas con su familia, cenas juntos, paseos por el parque, momentos sin distracciones. En esas interacciones, encontró una paz que nunca había sentido en sus oficinas ni en sus viajes al extranjero. Al mismo tiempo, su relación con la comunidad se fortaleció. En lugar de ver a las personas como necesitadas o diferentes, comenzó a entenderlas como iguales, seres humanos con historias y luchas propias. Se involucró personalmente en los proyectos sociales que había iniciado, no como un benefactor distante, sino como alguien dispuesto a escuchar, aprender y participar. Esa reconexión con valores como la empatía, la humildad y la generosidad transformó completamente su perspectiva. Entendió que no podía cambiar el mundo entero, pero podía marcar la diferencia en las vidas que cruzaban su camino. Cada pequeño acto de bondad, cada conversación sincera, era un recordatorio de que el propósito de la vida no estaba en recibir, sino en dar. Con el tiempo, su vida se convirtió en un reflejo de estos valores. Ya no era solo un millonario conocido por su riqueza, sino alguien recordado por su humanidad. Y aunque los cambios en su estilo de vida eran evidentes, lo que realmente había cambiado estaba dentro de él. Un corazón que había encontrado su propósito y un alma que había aprendido a vivir con plenitud.
La conexión entre el millonario y la mendiga, que comenzó como un encuentro fortuito, floreció en una amistad inesperada y transformadora. Aunque venían de mundos opuestos, encontraron en el otro un espejo donde reflejar sus propias luchas y anhelos. Lo que inicialmente era curiosidad y aprendizaje mutuo se convirtió en un vínculo profundo basado en la honestidad, el respeto y la confianza. El millonario, acostumbrado a relaciones superficiales marcadas por intereses y apariencias, encontró en la mendiga algo único, una amiga que no buscaba impresionarlo ni beneficiarse de su estatus. Ella lo trataba como un igual, cuestionándolo con sinceridad y desafiando sus puntos de vista con una sabiduría que venía de la experiencia. Para él, esas conversaciones eran como oasis en un desierto de trivialidades. Por su parte, la mendiga descubrió en el millonario un aliado inesperado. Aunque al principio desconfiaba de sus intenciones, su persistencia y su disposición a aprender la convencieron de que él estaba cambiando genuinamente. Lo veía dejar de lado su orgullo y abrirse a un mundo que antes ignoraba, y eso le daba esperanza de que incluso las personas más alejadas de la realidad podían redescubrir su humanidad. Ambos comenzaron a compartir momentos que iban más allá de sus roles sociales. Caminaban juntos por las calles de la ciudad, observando el ritmo de la vida cotidiana. A veces se sentaban en el parque a hablar durante horas, intercambiando historias y reflexionando sobre las lecciones que habían aprendido. Aunque sus perspectivas a menudo eran distintas, siempre encontraban puntos en común que fortalecían su vínculo. La amistad también trajo momentos de humor y ligereza. La mendiga no dudaba en burlarse amistosamente de los torpes intentos del millonario por adaptarse a una vida más sencilla. Él, a su vez, se reía de su habilidad para verlo siempre un paso por delante en sus reflexiones. Estas pequeñas interacciones, llenas de risas y complicidad, se convirtieron en recordatorios de que incluso en las diferencias podían encontrar alegría. Un día, mientras compartían una comida sencilla en el parque, la mendiga lo miró con una expresión seria pero cálida. ¿Sabes por qué estamos aquí?, preguntó señalando el banco donde solían sentarse. El millonario frunció el ceño, intrigado. ¿Aquí en el parque?, preguntó. Ella negó con la cabeza. Aquí, en este momento, en esta vida, estamos aquí para aprender unos de otros. Lo que yo te di fue solo una chispa, pero lo que hiciste con esa chispa es tu verdadera lección. Esas palabras resumieron la esencia de su amistad. No se trataba de quién tenía más o menos, sino de cómo cada uno contribuía al crecimiento del otro. Ella le había mostrado un camino diferente, y él, con sus recursos y voluntad, había llevado esa lección a nuevas alturas. Juntos demostraron que las diferencias sociales no eran barreras insalvables, sino oportunidades para aprender y crear algo significativo. Con el tiempo, su relación se convirtió en una inspiración para quienes los conocían. La improbable conexión entre el millonario y la mendiga era un recordatorio de que las etiquetas y las apariencias no definen el valor de una persona. Era una prueba de que la amistad verdadera no conoce barreras y de que, en el fondo, todos estamos buscando lo mismo, un propósito, una conexión y un motivo para seguir adelante. La historia del millonario y la mendiga trascendió su círculo inmediato, convirtiéndose en un ejemplo que tocaba corazones más allá de las calles que los unieron. Era una lección viva de que la verdadera felicidad y la plenitud no están determinadas por la riqueza o las circunstancias, sino por la capacidad de conectarse, aprender y transformar. Su improbable amistad era un recordatorio de que las diferencias, en lugar de dividir, pueden unirnos de maneras sorprendentes. El millonario, al compartir su experiencia, a menudo decía: «Lo que aprendí no tiene precio. Pensé que estaba ayudando, pero en realidad fui yo quien recibió el mayor regalo. Aprendí que la vida no se trata de acumular, sino de compartir y construir algo que perdure». La mendiga, por su parte, seguía mostrando con su ejemplo que la resiliencia y la gratitud son fuerzas poderosas. Para ella, la verdadera riqueza no era algo que se pudiera medir, sino algo que se vivía día a día. Sus palabras resonaban en quienes la escuchaban. No importa cuánto tengas, sino cuánto puedes dar de ti mismo. En lo pequeño está la verdadera grandeza. Juntos, llevaron ese mensaje a comunidades, personas de negocios,
y quienes luchaban por encontrar un propósito en sus vidas. No lo hacían como predicadores, sino como seres humanos que habían encontrado un camino diferente. Sus acciones hablaban más fuerte que cualquier palabra, inspirando a otros a reflexionar sobre sus propias prioridades y a buscar la felicidad en lugares inesperados. El mensaje universal que compartían era claro: todos tenemos algo que aportar, sin importar nuestra posición o circunstancias. Cada conexión, cada acto de bondad, tiene el poder de transformar no solo a quien lo recibe, sino también a quien lo da. Y en esa transformación mutua radica el verdadero sentido de la vida. La historia de la mendiga y el millonario también revelaba la importancia de mirar más allá de las apariencias. En un mundo que con frecuencia juzga por lo externo, ellos demostraron que las conexiones más profundas nacen cuando nos permitimos ver al otro como un igual. La riqueza y la pobreza no son barreras, sino oportunidades para aprender unos de otros y crecer juntos. Su historia resonaba con personas de todas las edades y contextos. Los jóvenes la veían como un llamado a buscar algo más que el éxito material. Los mayores encontraban en ella una confirmación de que nunca es tarde para cambiar y redescubrir el propósito. Y aquellos que luchaban con dificultades diarias se sentían reconfortados al saber que incluso en la adversidad podían encontrar fuerza y significado. El millonario y la mendiga no pretendían cambiar el mundo entero, pero lo hicieron a su manera. Un acto de bondad a la vez, una conversación a la vez. Su legado no era tangible, sino emocional, espiritual. Era un recordatorio de que cada uno de nosotros puede ser una chispa de cambio en la vida de alguien más. La historia del millonario y la mendiga nos recuerda que las transformaciones más profundas no siempre provienen de grandes gestos, sino de encuentros simples que tocan el corazón. Lo que comenzó como un cruce fortuito de caminos se convirtió en un testimonio del poder de las conexiones humanas. En un mundo obsesionado con acumular, ellos demostraron que dar y compartir son las claves para una vida con propósito. El millonario, antes atrapado en el vacío de su riqueza, encontró la plenitud al volcarse en la vida de los demás. Descubrió que las verdaderas joyas no estaban en sus vitrinas, sino en las sonrisas de las personas a quienes ayudó. La mendiga, que había vivido en la adversidad, reafirmó su resiliencia y su capacidad de inspirar, enseñando que la felicidad no depende de lo que tienes, sino de lo que llevas dentro. Su amistad improbable trascendió cualquier barrera. Fue un recordatorio de que todos podemos aprender y crecer juntos, sin importar nuestras circunstancias. Cada palabra, cada gesto y cada momento compartido dejó una huella en ellos y en quienes los rodeaban. Era una prueba viviente de que incluso las diferencias más marcadas pueden dar lugar a las conexiones más poderosas. La lección más importante que dejaron es que todos tenemos el poder de cambiar vidas, comenzando con pequeños actos de bondad. En un mundo donde las apariencias suelen dominar, ellos demostraron que mirar más allá, escuchar con el corazón y actuar con empatía pueden transformar realidades. Nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente valoramos y a preguntarnos: ¿estamos construyendo una vida basada en lo que damos o en lo que acumulamos? Así su historia se convierte en un llamado universal. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia, no solo con recursos, sino con tiempo, atención y amor. Y en ese proceso encontramos lo que tanto buscamos: